Buenas noches a todos. Hoy vamos a dar un tema de la creación del sol psicológico íntimo. Es un tema de psicología, es un tema de alquimia, es un tema de lo que es el desarrollo interior. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué vivimos o cuál es el sentido de esta vida en muchos aspectos mecánica? ¿Y cuál es el camino? ¿Cuántas veces hemos hablado sobre lo que es la iniciación, el desarrollo interior? El tema de hoy, el de la creación del sol psicológico íntimo, un tema que diera en su día el venerable maestro Samael y que hoy estamos retomando, nos hace reflexionar lo que es crear a través de un desarrollo interior, a través de los diferentes aspectos, vamos a hablarlos astrológicos, psicológicos, lograr esa independencia de esos procesos mecanicistas que nos llevan cada día, nos hace cometer infinidad de errores, etcétera, etcétera. ¿Cómo salir de la famosa máquina, del sistema? ¿Cómo salir de esos procesos en el que hoy en día todos nos encontramos y que desafortunadamente, así están escuchando en internet, ¿verdad? Desafortunadamente nosotros vivimos dependiendo de lo que se llama la luna psicológica. Somos personas lunares, personas que vivimos en una forma mecánica. La luna nos mecaniza. ¿Qué es la mecanicidad lunar? ¿Qué es ser una persona lunar? Es que todo gira en torno a la personalidad. Nuestro problema es justamente todo gira alrededor de la personalidad, de la vanidad, gira alrededor del engreimiento, gira alrededor del amor propio, gira alrededor de la competencia, de la envidia, y esto provoca que no podamos tener una continuidad de propósitos en las cosas que nosotros nos proponemos. ¿Nos han dado cuenta que en muchas ocasiones decimos, ahora sí me voy a poner a meditar todos los días, ¿no? Y después fallo, ¿no? O decimos, ahora sí voy a hacer esto o esto otro, y a lo mejor lo llegamos a hacer varios días y luego perdemos esa continuidad de propósitos. Es decir, es como que de repente nos viene una idea, dice uno, ahora quiero pintar. No, quiero pintar. Pero luego al rato se me pasa otra idea, mejor en vez de pintar me voy a poner a ver la tele. Total, es más fácil, ¿no? Y me pongo a ver un programa de televisión y ya dejé de pintar. Pero mientras estoy viendo la tele dije, tenía ganas de hablar con fulanito, un amigo, y dejo de ver la tele y me pongo a hablarle, ¿no? Es decir, que estamos manejados por muchas circunstancias que nos están haciendo cambiar, como un barco en el que de repente el timón va hacia un lado, luego va hacia otro, luego hacia otro, y esto nos vuelve en personas mecánicas y no tenemos un centro de gravedad que es el que necesitamos crear a través de dejar de ser personas lunares y crear una luna psicológica. Esto es importante, la luna psicológica. Crear la luna psicológica, y uno diría, pero no que hay que dejar de ser luna. Por ahí un sabio, Hahnemann, decía que lo similar con lo similar se cura. A veces han escuchado esto, ¿no? Como dicen que de hecho las vacunas funcionan así, un poquito de veneno no mata, ¿no? Un poquito de lo malo te va a curar, te va a hacer inmune. No significa que ahora vamos a alimentar más a la personalidad y a los defectos, cosa que pues están recontralimentados y satisfechos, eso no nos cabe duda, ¿no? Sino que hay que crear una luna psicológica que no gire alrededor del mundo social, que no gire alrededor del mundo de las apariencias, sino crear un centro de gravedad psicológico
¿Y en dónde vamos a poner ese centro de gravedad? Obviamente, ¿en qué se va a poner? En el trabajo, en nuestros propósitos, definitivamente en nuestra conciencia. Observamos un reloj de aquellos antiguos, ¿han visto? Como un péndulo, ¿no se han dado cuenta? ¿Qué hace un péndulo? Va de un lado, luego va hacia el otro. Luego cuando llega a su máximo, pasa al otro lado. Psicológicamente nosotros nos pasa lo mismo. Vivimos en extremos, como un péndulo. Observémoslo. Un día estamos muy contentos y otro día estamos muy tristes. Se supone que ya tenemos cierta madurez, cierto camino a través de las clases, los que estamos escuchando el tema de hoy, para comprender que obviamente que esto no es algo natural, ¿no? Aquel que por primera vez escuchara lo que estamos hablando diría, pues sí, es que vino alguien, me hizo enfadar y claro, estaba alegre y ahora estoy triste, ¿no? Pero no son las circunstancias las que realmente, las que son las culpables de que estemos tristes o de que estemos alegres. Y esto nos ocasiona muchas veces la confusión. Por eso decimos que somos personas mecánicas y lunares, porque dependemos de las circunstancias exteriores. Si yo no quiero depender de las circunstancias exteriores, es decir, yo tengo que saber ser el mismo frente al dolor y frente a la alegría. Al final de cuentas, como dice el dicho, soy más porque me alaben y menos porque me vituperen. Es decir, si alguien les viene y les insulta y les dice 1000 groserías, porque se las digan, ¿significa que son menos? Nada más está significando que esta persona es una grosera o un grosero, ¿no? Pero yo soy lo que soy. Es como que yo a un edificio le empiezo a gritar de todo al edificio. El edificio se mantiene como un edificio. El edificio es lo que es. Tiene sus pisos, es un bloque. Psicológicamente nosotros tenemos que ser como un bloque. No fríos, no ajenos al mundo, pero sí entender que lo que uno es una cosa y lo que los demás nos hacen, nos sucede, son otras. La forma en cómo yo interpreto los sucesos de la vida es lo que hace la diferencia. Es lo que me permite estar sereno ante el problema y no estallar en desesperación, o ante la extrema alegría permanecer también sereno, con felicidad, pero serenidad. Podríamos decir, ante la muerte de un ser querido, podríamos sentir cierta tristeza, pero serenos, comprendiendo el proceso de la vida y de la muerte, y así cada proceso de nuestra vida. Y es así como dejamos de ser como un reloj, tic, a un extremo, tac, al otro extremo. Entonces observemos cuántas veces nosotros somos dependientes de las circunstancias exteriores y nos quejamos. Es que si mi esposa no fuera así, yo sería más feliz. Es que si mi esposo no fuera así, yo sería más feliz. Es que si fulano o sutano o en mi trabajo me trataran mejor, yo ya sería mucho más feliz. Y no nos damos cuenta que las circunstancias adversas que nos rodean nos proporcionan las mejores oportunidades para ese trabajo psicológico del autodescubrimiento. Si en vez de estar quejándonos y ser como relojes, sería bueno que nos acordáramos cuando andamos en esos extremos, recordarnos el tic, tac, ay caray, ahora ya estoy en el otro extremo, ya estoy triste. Y al rato cuando estoy muy alegre, no significa que no tengamos que estar alegres, nos demos cuenta de decir, ay, ahora estoy en el otro lado. El famoso tic-tac de la vida. Necesitamos crear ese centro de gravedad, esa luna psicológica interior, para no depender de la luna psicológica exterior, de las circunstancias que nos hace sufrir cuando
sentimos es que no me quieren, no tengo amigos, no me comprenden, yo estoy sufrido, yo que soy tan buena persona y que pues todo el mundo me tendría que sonreír y pues es injusta la vida conmigo y vivo en plenas, verdaderas autoconsideraciones. ¿Por qué? Mi luna psicológica está afuera, ¿me entienden? Porque vivo una vida mecánica. Si yo quiero ser un hombre auténtico, tengo que empezar a valer o hacer valerme por mí mismo, tener ese centro de gravedad en donde, en mi conciencia, a través de mi trabajo psicológico. Yo no podría desarrollar al hombre auténtico si no realizo un trabajo psicológico real dentro de mí mismo. ¿Con qué tendríamos que trabajar este centro de gravedad? Con nuestra continuidad de propósitos. Lograr adquirir esa continuidad de propósitos. Y alguien diría, cuando ya he creado esa luna psicológica, es decir, cuando ya tengo continuidad de propósitos, cuando ya he puesto mi eje, mi centro de gravedad, sobre las cosas relacionadas al ser, a la conciencia, es entonces cuando puedo crear lo que sería dentro de nosotros el sistema solar psicológico. Nosotros tenemos que crear nuestro sistema solar. Entonces, para crear ese sistema solar psicológico es en base a un trabajo alquímico. No podríamos nosotros avanzar si no trabajamos con la esencia de la vida, que es la alquimia, obviamente. Bien, debemos crear primero continuidad de propósitos, tener claro lo que buscamos en la vida. Es decir, vamos a hablar en esta conferencia de cómo a través de lo que es un trabajo sobre sí mismos nace lo que sería ese camino maravilloso del desarrollo, de la iniciación, de la liberación. Liberarnos de la vida mecanicista, liberarnos del karma, liberarnos del dolor. Es como entrar más allá del mundo terrestre, entrar al mundo solar. No solo al mundo solar, sino integrarnos con los planetas, con las galaxias, con los universos, integrarnos con esa totalidad, con ese infinito, con ese cosmos que en sus primeras conferencias, cuando les dábamos los 7 cosmos, mencionábamos el descenso del ser a través de los 7 cosmos, acuérdense, ayocosmos, mesocosmos, deuterocosmos, macrocosmos, microcosmos hombre, tritocosmos, los mundos infiernos, como vamos descendiendo a través de los 7 cosmos. Es como ahora nosotros tenemos que regresar, reintegrarnos y convertirnos ahora en lo que sería, o crear dentro de nuestra psicología interior a ese sistema solar psicológico. ¿Qué es crear un sistema solar psicológico? ¿Qué es crear ese sistema solar psicológico? Es el trabajo dentro de la iniciación, que es el trabajo con nuestras aguas de la vida, con la alquimia. Tenemos que empezar a trabajar con nuestro Mercurio, el Mercurio de los antiguos filósofos de la sabiduría alquimista. ¿Dónde está encerrado el Mercurio? En la energía sexual. Entonces nosotros necesitamos combinar lo que es azufre y mercurio. ¿Qué es el azufre? Es el fuego. Podríamos entenderlo en estas palabras como el deseo sexual.
ese fuego que muchas veces no sabemos controlar, ese es el azufre. ¿Y dónde se encuentra el mercurio? El mercurio es como, dijéramos, el cemento en una construcción. Es el que nos permite que se pueda consolidar los ladrillos y formar nuestro propio templo interior, nuestro templo corazón dentro de cada uno de nosotros. ¿Y ese mercurio dónde está encerrado? En nuestra energía sexual. Se mencionaba que los alquimistas nos decían, para crear al hombre filosofal, al hombre inmortal, necesitaba de esa materia en bruto, el azoje en bruto, ellos le denominaban a lo que es a la energía sexual, tanto del hombre como de la mujer. Diríamos físicamente el esperma del hombre como el de la mujer, porque la mujer también tiene una sustancia energética. Y dentro de esa sustancia está el mercurio. Cuando nosotros transmutamos la energía sexual, ¿qué estamos haciendo? Como en un laboratorio, extrayendo de la parte o el azoje en bruto, que dicen los alquimistas, de la parte densa de la materia física, estamos extrayendo el elemento, el pegamento, vamos a decirlo para entenderlo. ¿Para qué necesito yo ese pegamento? Junto con también se dice con la sal. Acuérdense que se habla de la sal, se habla del azufre y se habla del mercurio. Entonces hacemos una combinación de mercurio, es decir, transmutación, energía sexual, a través de la voluntad, a través de la alquimia, hombre y mujer unen sus dos fuerzas para conciliar esta tercera maravillosa fuerza y extraen su mercurio. Y el mercurio fecundado por el azufre. ¿Qué es el azufre? El deseo que cuando se transmuta en amor, transforma el fuego que normalmente era humo para nosotros en luz. Porque al transformar el deseo en amor, puedo fijar o puedo, se dice alquímicamente hablando, fecundar. Se fecunda el mercurio y se vuelve amarillo. Pero antes se dice que nosotros, y esto se verá en muchas catedrales, que se esculpían cuervos de color negro. Primero nuestras aguas son negras porque no hay transmutación, porque tenemos que purificar nuestros deseos. Y es así como nosotros tenemos que empezar a crear ese sistema solar psicológico en nosotros, transmutando los deseos en amor. Y entonces las aguas negras se vuelven blancas. Estos son los tres colores de la alquimia: el negro, el blanco y luego el amarillo, como luego veremos el rojo, que es el que continúa. Entonces ya cuando se ve que el azufre siempre es amarillo, ¿no? Entonces cuando el mercurio ha fecundado, cuando el azufre ha fecundado al mercurio, despierta en nosotros el fuego que asciende por nuestra columna vertebral. Se dice que entonces viene el color rojo, púrpura, que es el ascenso del despertar del Kundalini, y asciende las 7 serpientes por nuestra columna. Y es así a través de grandes renuncias, esfuerzos, trabajos, que creamos al hombre, vamos a decirlo así, que contiene su sistema solar psicológico. El hombre levanta primero lo que sería el cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental, y su último cuerpo, cuerpo causal. Levanta sus cinco cuerpos, y entonces cuando se nos dice que somos hombres,
Aquí todavía no hemos hablado sobre la muerte psicológica. Estamos trabajando sobre nuestras energías y obviamente hay que estar trabajando sobre nuestros defectos. Pero podríamos decir que primero necesitamos la continuidad de propósitos, un centro de gravedad, una dirección. Luego necesitamos trabajar con las aguas de vida, necesitamos crear los cuerpos. Si nosotros no creamos estos cuerpos, si no tenemos ese sistema solar psicológico, como ahora veremos, no podemos crear al hombre solar, que esto es lo que más nos interesa. Simplemente tener este sistema solar psicológico es que ya nos hemos independizado completamente de la luna mecánica. Nos hemos independizado de los procesos mecanicistas que dirigen o rigen a la humanidad, que nos rigen a todos. Cuando creamos ese sistema solar psicológico y creamos al hombre auténtico, y alguien diría, pero si hombres ya lo somos. En el sentido figurado de la palabra podríamos decirlo, aparentemente somos hombres, pero psicológicamente no. Como dice la ciencia moderna, somos animales intelectuales. El hombre, el verdadero hombre y el superhombre que habla Friedrich Nietzsche, es el que se crea a sí mismo. El hombre es el que tiene la voluntad de acero, el corazón lleno de amor, etc. Pero alguien lleno de rencores, de odios, etc., ¿cómo podría ser hombre? Un hombre auténtico. Es simplemente un proyecto, somos proyectos de ese hombre, aunque esto, claro, a nadie nos gusta escucharlo. Cuando se nos dice que realmente no somos hombres, a nadie nos gusta. Entonces, vamos a entenderlo que para crear esa luna psicológica pasamos lo que serían los misterios menores, las pruebas de misterios menores. Cuando entramos a crear el sistema solar psicológico es cuando hablamos de los misterios de la iniciación de la primera montaña, donde tenemos que levantar las 5 serpientes. Primero son las serpientes de fuego y luego son las serpientes de luz. Eso en su día lo podremos explicar a través de los misterios de la iniciación de las 3 montañas. Hasta aquí se nos abre entonces 2 caminos, dice el maestro Samael, que cuando hemos creado lo que es el sistema solar psicológico, se nos abren 2 caminos. Uno, el camino de la vía seca, y otro, el de la vía húmeda. ¿Cuál es la vía húmeda y cuál es la vía seca? La vía húmeda es el camino nirvánico, es el buen camino. Es decir, estamos hablando que hemos creado estos cuerpos a través de la alquimia. Sin alquimia no hay creación. Esto es como decir, sin un hombre y sin una mujer no puede haber hijos. Alguien diría, pero es que el hombre solo podría tener un hijo. No, hasta la fecha no se ha visto. ¿Y una mujer, solo la mujer podría tener un hijo? Tampoco. Aquí no estamos hablando de fecundación in vitro y todo ese tipo de cuestiones que al final de cuentas está actuando el hombre y la mujer, indirecta o directamente, imposible. Es decir, si no hay alquimia, no hay creación interior. Y alguien diría, ¿y si no tengo yo a mi pareja, qué puedo hacer? Bueno, mucho podemos avanzar en este trabajo, en lo que es la muerte de nuestros defectos, hasta que nos toque nuestra pareja, si es que nos tiene que tocar. Malo sería que tuviéramos nuestra pareja y no aprovecháramos, porque muchas veces la excusa de que a lo mejor nuestra pareja no nos quiere ayudar no es una excusa. Todos podemos hacer el trabajo como sea, se puede realizar el trabajo. La muerte, el problema, nuestras excusas, ¿saben en dónde está nuestro problema? En la pereza, en nuestro orgullo, en el amor propio, en el derrotismo. Esas son nuestras excusas. Bueno,
Por eso este camino, esta enseñanza que develara en su momento el maestro Samael, que muchos maestros hablaron también, ¿no? El maestro Samael no fue exclusivo. Hay quienes pues han dicho que el maestro Samael pues habló lo de otros muchos autores. Es cierto, él habló lo que otros muchos autores ya habían hablado, un Blavatsky, un Gurdjieff, un Ouspensky. Bueno, pues léanse de Blavatsky El misterio de Isis y todos los libros, a ver si los entienden. Se van a dar cuenta que no es fácil. El maestro nos lo dio, como quien dice, servido en la mesa. Eso fue, y obviamente que él fue el que tuvo que develar la quinta verdad. ¿Cuál es la quinta verdad? La alquimia. Nadie antes lo había sí mencionado, pero no develado. Entonces nosotros comprendemos que este trabajo, este camino, pues no es sencillo. Estamos hablando que, vuelvo a lo mismo, antiguamente no a todo el mundo se le entregaban estos misterios, no a todo el mundo se le entregaba este conocimiento, porque era muy exclusivo de aquellos que eran suficientemente tenaces, audaces, de mantenerse y de continuar. Ahora se nos entrega de una manera muy amplia, muy abierta. ¿Y qué pasa? Que pues muchas veces lo fácil o lo que nos llega sin mucho esfuerzo no lo valoramos. Por eso se desmerita la enseñanza y perdemos pues joyas maravillosas que por nuestra ignorancia, por nuestra forma equivocada de ser, no sabemos que se nos está dando la clave de las claves, ¿no? Ese es lo más maravilloso. Así pues, cuando ya hemos creado ese sistema solar psicológico, podríamos tomar o el camino, continuar con el trabajo, porque es ahí donde realmente empieza el trabajo más arduo, porque es el trabajo más intenso sobre la muerte de los defectos. Si ahora creemos que estamos muriendo, es muy poquito nuestro esfuerzo. Pero ahí es cuando uno debe de intensificar el trabajo de la muerte y podría tomar, como quien dice, el buen camino, que es el nirvana, es decir, como cuando uno trabaja y luego se toma sus vacaciones. Ese es el nirvana, y así se va pasando muchas existencias, muchas vidas, hasta lograr la liberación. Podrían pasar infinidad o eternidades hasta que esa alma se libera, o la vía seca o la vía directa, que dice el maestro Samael, que es la vía del sacrificio. Quien toma esa vía es el que crea dentro de sí mismo al sol psicológico. Ya no es el sistema solar, es el sol psicológico. Vamos a crear al sol psicológico, al hombre solar. El hombre solar que gobierna el sistema solar. Si se dan cuenta, una cosa es el sistema solar y otra cosa es quien gobierna el sistema solar. Nuestro sistema solar psicológico tiene que estar gobernado por ese sol interior que debe encarnar. Y para uno poder crear a ese hombre solar, que sería el superhombre, necesita eliminar todo el mercurio seco de su interior. ¿Qué es el mercurio seco? Nuestros agregados psicológicos. Y recubrir los cuerpos de oro puro. El oro simboliza la perfección. Para yo perfeccionarme, debo desintegrar al 100% mis defectos. Claro, esto no es una labor muy sencilla, ¿no? Hay partes del ser, se habla dentro de los sabios alquimistas que mencionan el antimonio, es el que fija el oro en los cuerpos dentro de nosotros. Esto está alegorizado como Jasón y los argonautas, si conocen un poco de la mitología, cuando van tras el vellocino de oro, que está guardado por un dragón. Este vellocino de oro simboliza
esos cuerpos de oro del hombre solar, es decir, la conquista, la segunda montaña. Hablamos de la primera montaña como el sistema solar psicológico y al sol psicológico, la segunda montaña, también conocida como los 12 trabajos de Hércules, que es una conferencia también muy interesante que podremos darle, que es la purificación. Nosotros empezamos a trabajar sobre nuestros primeros aspectos psicológicos cuando queremos dejar de ser dependientes de la luna. Después hay que profundizar un poco más y se van corrigiendo ciertas formas equivocadas, parte de la misma personalidad, para poder empezar a poder trabajar con lo que sería el sistema solar psicológico a través de la alquimia, que dicho sea de paso, sería triste que uno estuviera trabajando muchos años en la alquimia, decía el maestro Samael, y que nunca hubiera refinado ese fuego, que si uno no trabaja en la alquimia, aunque no pierda, aunque transmute, pero si su trabajo no es con amor, es con pasión, no hay, las aguas siguen siendo negras y necesitamos que sean blancas para que puedan ser fecundadas por el mercurio, porque el mercurio es el amor. O sea, necesitamos que el amor infunda ese fuego a la transmutación de la energía sexual y que despierte las 7 serpientes que ascenderán Kundalini a través de nuestra columna. Bien, si nosotros pasamos estos primeros procesos, podríamos entonces entrar a la purificación y trabajar con nuestra, ahora sí, el lado oscuro de nuestra luna psicológica. En la segunda montaña nos toca trabajar con aspectos que jamás podríamos nosotros aceptar de nosotros mismos, defectos muy escondidos. No podría el alma perfeccionarse si nosotros, como cuando barremos la casa, echamos la suciedad bajo la alfombra, ¿no? Tiene que ser, tenemos que limpiar hasta debajo de los cuadros de todo, no puede haber ni una gota de polvo, vamos a entenderlo así. Esa es la purificación, y es así como nosotros vamos fabricando definitivamente los cuerpos de oro del hombre solar. O sea, hay que eliminar del cuerpo astral, que es el mundo de los deseos, muchos defectos que ahí están escondidos. Dice el maestro Samael que lo más difícil es cuando nos toca trabajar con el cuerpo mental, porque la mente, ahí se esconden muchos defectos que nos da verdaderos, ahora sí, dolores de cabeza, porque la mente es bien astuta. Acuérdense que habíamos hablado de la conferencia de los 3 traidores. Bueno, justamente de los 3 traidores, el Judas, el Pilatos y el Caifás. El Pilatos representa a la mente, el que todo lo justifica. Pues justamente es el que más nos va a costar trabajar, y luego trabajar con los egos o los defectos del mundo causal, es decir, egos causa. O sea, hay defectos que hemos creado, pero además hay defectos que tienen un karma que, aunque uno quiera desintegrar el defecto, no puede, porque hay un karma que pagar. Entonces nos tenemos que armar de mucha paciencia y mucha tenacidad para lograr eliminar estos defectos. Por ejemplo, la lujuria. La lujuria actúa en los 3 centros. La lujuria actúa desde el mundo mental como un proyecto. La lujuria actúa desde el centro emocional, aparentemente con amor, llena de perversidad y deseos pasionales, y actúa desde el centro, obviamente, instintivo, motor y sexual, ¿no? Entonces vean que hay defectos que están enlazados a los centros y a su vez están enlazados a un karma. Cuando abrimos un panorama tan amplio, esta sería como nuestra primera prueba. El que ve el panorama dice: no, esto está imposible, me voy a una escuelita más fácil, me voy a que un poquito de palmaditas en la espalda,
siguiendo a un líder que yo sienta que me va a dar la salvación, y ese es nuestro más grave error. Nuestra primera prueba es la paciencia. Nuestra segunda prueba más difícil es trabajar con nuestro amor propio. ¿Por qué? Paciencia para escuchar el conocimiento, porque hoy en día no hay tiempo para nada. Amor propio, ¿por qué? Porque todos creemos que nos las sabemos todas. Lo primero, juzgamos, criticamos, enjuiciamos. No tenemos ese corazón de niños, como decía Jesús el Cristo. El que quiera entrar al reino de los cielos tendrá que ser como un niño. ¿Qué nos quería decir? Un niño en el corazón, ¿me entienden? No físicamente un niño, en el corazón. Es decir, nuestra segunda peor prueba siempre es nuestro amor propio, porque decimos, yo ya lo sé, yo ya esto lo tengo dominado. Y cuando nos damos cuenta que y otra vez nos vuelve, como estos yoes causas que decimos, a resurgir, y estoy trabajando con la ira o estoy trabajando con la lujuria, y otra vez veo que tengo malos pensamientos, que me cuesta controlar mis emociones, me derroto. Es decir, por eso decíamos al principio, luna psicológica, hay que dejar de ser personas mecanicistas. Hay que dejar de ser como un péndulo, hay que tener un propósito para poder tener éxito en estas tareas. Cuando así logramos purificarnos y crear o perfeccionar nuestros 7 cuerpos, porque luego está el cuerpo búdico y luego está el cuerpo átmico, podríamos decir que hemos llegado a la altura de adeptus calificado, es decir, llegamos a la altura del hombre solar. El hombre solar que es autoindependiente. En este proceso, en este preciso instante, es cuando resucita dentro de nosotros el Cristo íntimo. Esa es la resurrección del Cristo. Ese es el simbolismo justamente en estos días de Semana Santa. El hombre solar es aquel que pone en escenario las condiciones requeridas para que resucite de entre sus propias cenizas como un ave fénix su propio Cristo interior. Esa es la Semana Santa justamente. Ese hombre solar, obviamente que luego podríamos decir, y ya, el hombre solar ahí quedó. No, el hombre solar puede ser hombre galáctico. ¿Cómo un hombre solar podría ser hombre galáctico? Nuevamente tiene que volver a descender a la fragua encendida de Vulcano, es decir, nuevamente tiene que bajar a los misterios de la novena esfera a través de la alquimia y crear los cuerpos de perfección, los cuerpos justamente como vemos aquí, el hombre galáctico, los cuerpos que le permiten, vamos a poner las slides, que son los cuerpos, la creación de los 4 kayas, son cuerpos de perfección. El primer kaya es el nirvana kaya, es el cuerpo de renuncia. Es decir, ya siendo un hombre solar, se le da la oportunidad de entrar al nirvana, pero no. Por amor a la humanidad, renuncia al nirvana para ayudar a la humanidad. Y entonces esa renuncia, ese sacrificio, hace crear dentro de nosotros, a través de la transmutación, lo que sería el primer cuerpo de nirvana kaya. Luego se perfecciona en diferentes grados al Sambhogakaya, luego a Adhikaya y luego al Dharmakaya. Al Dharmakaya es en ese momento cuando crea lo que sería al hombre galáctico. Y podríamos nosotros decir
que se vuelve en un habitante del sol central de esta galaxia, que es el Sol Sirio. Ahora bien, alguien podría decir, ¿y el hombre galáctico ahí queda? ¿O podría aún más? Sí, el hombre galáctico podría convertirse en el hombre infinito, de este infinito. Nuevamente debería descender a la novena esfera para nuevamente lograr esos estadios de perfección. Bien, básicamente el hombre infinito es el que podría saltar de un infinito a otro infinito. Cada infinito tiene estos 7 cosmos que estudiábamos al inicio de las conferencias, y tiene estos, vamos a decir así también, que se habla en Pistisofía, los 13 aeones. Cada infinito tiene 12 aeones, 12 estados de perfección. En el Pistisofía justamente se habla de ese descenso de la luz a la creación y cómo ella fue engañada por obstinado, por el ego, y llevada a la oscuridad, y que nuevamente tiene que regresar a través de los 12 aeones a ese absoluto. La puerta 13 es cuando ya nos fusionamos con ese absoluto completamente. Quien ingresa o se vuelve en un habitante del absoluto ya no viene a esta manifestación. Es un habitante del absoluto. Hay raras excepciones, podríamos decir, como un Jesús el Cristo. Él es un habitante del absoluto que vino a ayudar a la humanidad. No solamente Él es un habitante del absoluto, sino que Él saltó de un infinito a otros infinitos. Es un hombre infinito. Por eso se dice que es el Hijo de Dios. No hemos entendido. Es el maestro de maestros. Imagínense ustedes. Y entregó un mensaje que hasta la fecha muchos no han llegado a comprender. Se ha comercializado, se ha vendido el mensaje, nadie realmente, muy pocos han entendido el verdadero significado de lo que es el mensaje crístico. Por eso es más fácil seguir un dogma, o incluso dentro de la misma enseñanza seguir a nuestros misioneros, profesores, líderes, todo menos nosotros hacer el trabajo que está en la base de la muerte de nuestros defectos. Podríamos nosotros llegar a lo que es al hombre al sistema solar psicológico, es decir, podríamos crear al hombre, pero si no hay muerte psicológica, podría darse el caso que nos convirtamos en un fracaso también. Y se dice que se crea lo que es el Hanasmusen de doble centro de gravedad. ¿Qué es un Hanasmusen de doble centro de gravedad? Una parte espiritual y una parte demoníaca dentro de uno mismo. Una parte que ama mucho a Dios y otra parte el ego fortalecido con toda la transmutación porque no lo hemos eliminado. Imagínense. Por eso se dice que es el aborto, un aborto de la naturaleza. Ese tipo de Hanasmusen podríamos encontrar personas con una inteligencia maliciosa, ¿no? Y a veces hasta con una espiritualidad engañosa también, porque tienen esa fuerza, ese magnetismo, pero al no morir en el ego, al no trascender a lo que sería al hombre solar, al no eliminar la imperfección, tiene cuerpos de hombre, pero estados de diablo, vamos a hablarlo así. Entonces, por eso se dice que cuando más cerca se está de ser en convertirse en un ángel, también más cerca se está de convertirse en un demonio. Acuérdense, esto está en la Biblia, ¿no? Cuando la revolución o la caída de los ángeles, ¿no? Es esto, simplemente, ¿no? Toda la clave está en la alquimia.
Si yo trabajo la alquimia, pero no muero sobre mis defectos, mis resultados a la larga no van a ser muy positivos. Entonces tengo que ir acompañando siempre el trabajo de la transmutación y de la muerte. Es muy triste porque cuando el panorama se nos ve a veces difícil, ¿no?, en el trabajo de la muerte, pues todos tenemos la tendencia de cobijarnos bajo unas siglas, ¿no?, bajo una institución, bajo un nombre, bajo un líder, bajo alguien que nos dé la confianza de sentirnos que vamos bien. No decimos que sea malo las organizaciones, los líderes. No, estoy hablando que lo malo es que nosotros nos volvemos perezosos y nos quedamos cobijados sintiendo que ya estando dirigidos por fulano, por sutano, Cristos vivos, muchas veces algunos dicen maestros vivos, encarnados, ¿de qué me sirve si yo no estoy haciendo el trabajo sobre mí mismo? No, es que como yo sí estoy con el bueno, estoy salvado. Hasta dentro de la misma gnosis se vive, lo vemos. Cuidado, no entres a tal lugar o a tales siglas, porque esos sí están condenados. Pero no, si estás con nosotros, tú estás salvado. Señores, ¿a qué jugamos? Dentro de la gnosis, haciendo lo mismo que sucedió en la historia, que ya todos conocemos, y dentro de la misma enseñanza. Es vergonzoso lo que estamos viviendo. Es triste, muy triste. Lo que nos interesa no son ni los siglas, ni no las siglas, si están encarnados los maestros, no están encarnados. Es el trabajo. Es ponerse en contacto con los maestros internos. El mismo maestro Samael lo decía, hay que hablar con los maestros de lo interno. Aquí en el mundo físico hay de todo. Hay que despertar conciencia. Tenemos que empezar a crear esa luna psicológica, ese centro de gravedad, esa continuidad de propósito y no desfallecer. Es cierto, es más fácil si sentimos que el que está, por ejemplo, aquí al frente, yo les dijera, no sé, soy fulano de tal, maestro de tal, todos dirían, wow, yo sigo a este instructor, misionero, profesor, porque seguro que con él me voy a salvar. Señores, no soy nada, no soy nadie, soy como ustedes. No somos nadie, es el ser el que vale. El ser de ustedes es grande, el ser de cada uno es grandioso. Entonces, ¿por qué seguir tantas formas? ¿Por qué no nos proponemos un trabajo serio sobre nosotros mismos y dejamos ya de depender de que no haga frío, de que no haga calor, de que estén bien las circunstancias, de que esté bien mi profesor, de que esté bien mi institución, de que sigo al líder vivo, que sigo al líder no vivo, que sigo a fulano, a sultano, etcétera, etcétera? Hay que seguir a lo que dice el mismo Cristo, al yo soy. Hay que seguir al ser de cada uno de nosotros. Hay que seguir a nuestro ser. Claro, un pequeño detalle, hay que trabajar. Ese pequeño detalle, ¿no? Hay que ponerse a morir. Hay que pasar pequeñas crisis. No nos autoconsideremos tanto. Las crisis fuertes las pasaríamos cuando entráramos a la primera montaña. Es decir, cuando empezamos a trabajar con los misterios del sexo. Empezamos a pasar las primeras crisis, pero las crisis más fuertes entran en la segunda montaña, es decir, cuando queremos crear al hombre solar, es decir, cuando trabajamos con los simbólicos 12 trabajos de Hércules, o los trabajos de la purificación de la luna, la cara oculta de nuestra luna psicológica. Si yo a alguien de ustedes les dijeran, son unos asesinos, alguien me diría, pues está mal, porque yo no maté nunca a nadie. Pero en nuestra cara oculta hay egos de asesinato, que a veces se asoman como malos pensamientos, como deseos, ¿no? Esto
no vamos a trabajar con la cara oculta de nuestra luna psicológica si ni siquiera hemos visto nuestra cara visible. Entonces, las crisis fuertes nos van a venir a medida tengamos más fortaleza. A veces nos decían, cuando venían a las clases algunos estudiantes, bueno, entonces cada vez me voy a sentir mejor. Claro, para no defraudar uno dice, pues sí, ¿no? Pero la verdad es que no, cada vez te vas a sentir peor, pero vas a estar en paz. Cada vez es una verdad sí y no, porque cada vez me voy a sentir mejor en paz interior. Pero psicológicamente cada vez voy a pasar más crisis, porque dices, caramba, si yo venía pensando que traía yo mi aurora aquí boreal de santo y ahora resulta que pues salgo como demonio. Bueno, pero esa es la oportunidad de purificarnos, esa es la oportunidad de cambiar. O sigamos con nuestra aura de santos, a ver cómo nos va. Por eso este camino se dice siempre para los pocos. De 1000 que me buscan, uno me encuentra, decía el Cristo. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. Y de 1000 que me siguen, uno es mío. 1000, 1000 y 1000. ¿Cuántos para que lleguen al Cristo? ¿Qué es llegar al Cristo? Es llegar al hombre solar. Porque el hombre solar es el que el Cristo resucita en él. Pero para que Cristo resucite en nosotros, primero se tiene que dar la Navidad, que esa es la primera montaña. Después de que se da la Navidad, el nacimiento del niño Dios en el corazón del hombre, viene la resurrección en el corazón del hombre. Vean ustedes, estos son los misterios. Y la resurrección ya es el misterio de la tercera montaña. Son 3 montañas dentro de este camino, 3 procesos de purificación. Siempre pasaremos por estos procesos. Nosotros ahora estamos nada más en las puertas de la primera montaña, que se llama los misterios menores, buscando, queriendo avanzar. De repente nos desanimamos, de repente avanzamos, de repente retrocedemos, buscamos por otra escuela, luego por otra, volvemos a lo mismo, seguimos retrocediendo. Nos falta crear ese centro de gravedad. Necesitamos voluntad de hacer. Bien, si hay alguna pregunta sobre este tema, no sé si aquí han hecho alguna pregunta. Dicen, si podría explicar un poco más sobre los yoes kármicos, gracias. Los egos kármicos, ya lo hemos hablado un poco, egos causas. Esto vamos a ver que de repente nos estancamos en ciertos aspectos de nuestro trabajo interior, justamente porque hay pagos muy fuertes que tenemos que hacer de defectos que de muchas vidas hemos ido arrastrando. Contaba el caso el mismo maestro Samael, que cuando él quiso desintegrar la lujuria fue un proceso muy difícil. Hay un video por ahí muy simpático del maestro donde narra la historia. Dice, yo meditaba, controlaba la mirada, yo respetaba, decía el maestro, las mujeres, pero dice, luego me veía en el mundo astral correteando a las mujeres. Dice, no había manera que desintegrara este defecto. Dice, y sufrí. Eso es un yo causa. Hasta que al final, después de mucha paciencia, mucho sacrificio, pidió a su Madre Divina que lo desintegrara. Dice que en esa experiencia le sacaron como una serpiente de aquí, de la columna vertebral. Pero antes vio como el juez de la ley, con una espada, lo iba a matar, y el maestro se quedó así. Pero si yo quería que desintegraran la lujuria y ahora me van a dar, decía el maestro, chicharrón, ¿no? Y cuando le hace así el guardián, pues verdugo de la ley, salió la serpiente y le cortó la cabeza y la mandó a los mundos infiernos. Es decir, desprendió ese defecto del maestro Samael después de mucho trabajo sobre sí mismo. Claro, son egos causas, ¿no? Esto ya lo veríamos en procesos más avanzados. Por eso uno empieza a trabajar con la ira
y la va a trabajar, son 49 niveles, tenemos que ir poco a poco. Ahora ya vimos un nivel, hay que seguir al siguiente, pero si uno desfallece, ay, pues ya trabajé con la ira y otra vez me empieza a molestar, como que ya quiero eliminar un defecto y ya tiene que ser así del momento. No, son 49 procesos que vamos a tener que vivir de cada defecto. Así que si somos un poco impacientes, mejor dediquémonos a otra cosa. O si tenemos de verdad corazón de valor y templanza, adelante. Dice, el trabajo de la meditación no es fácil y existen muchas distracciones a vencer, y si nos gusta cobijarnos en la nada. No nos gusta cobijarnos en la nada. Obviamente que no entiendo bien esta pregunta. ¿Podría repetir de cuando estamos a punto de ser ángeles también estamos cerca de ser demonios? Aquí vamos a responder estas preguntas, son varias. El trabajo de la meditación no es fácil y sí existen muchas distracciones a vencer, y sí nos gusta cobijarnos. No gusta cobijarnos en la nada. Obviamente que para eso decíamos que hay que trabajar en grupo. Y repito, no es que estemos en contra de los grupos, de las instituciones y de los líderes, etcétera. El problema no está ahí, el problema es que nosotros dejamos de hacer nuestro trabajo porque creemos que ahí nos van a hacer el trabajo. Nos sentimos ya como protegidos. En cierta manera es así, pero en otra cierta el peligro está en que nos volvamos cómodos y no hagamos nuestro propio trabajo. Porque igual que estamos aquí reunidos o a través de internet, formamos un pequeño grupo, una pequeña, digamos, formación de pues podríamos decir, no sé, aspirantes, anhelantes, intrépidos, personas intrépidas, ¿no? Que buscan algo diferente y que combinamos nuestro tiempo, espacio aquí reunidos para hacer esta labor o hacer una meditación. Pero nunca nos olvidemos que en donde estemos, en donde nos encontremos, que nuestro trabajo es interior y que cuando estamos en un lugar, respetamos el lugar, hay que respetar en el lugar que nos encontremos, pero hay que hacer nuestro trabajo, no confiarnos, eso es lo importante. Entonces estaban preguntando, ¿podrá repetir cuando estamos a punto de ser ángeles, también estamos a punto de ser demonios? Bueno, eso ya lo hemos explicado. Es muy simple, ¿no? Si yo avanzo en el trabajo de la alquimia, me vuelvo muy audaz, muy fino en este trabajo porque empiezo a despertar conciencia. Pero ¿qué pasa si yo despierto conciencia, percibo las cosas y no muero en el ego? El ego podría tomar ventaja de todo esto que yo aprendo y entonces es ahí donde puede darse este caso que hemos mencionado, ¿no? Y finalmente, ¿podrá trabajar una pareja en alquimia y eliminar los agregados psicológicos sin tener a una institución? O sea, el maestro Samael empezó porque él tuvo que empezar sin institución, y los grandes maestros, no estamos comparándonos para nada con los grandes maestros. En su primera etapa el maestro Samael decía que cada quien hiciera el trabajo en su casa, como pudiera, en donde fuera y como fuera. Luego se tuvo que dar una forma para la difusión de la enseñanza. No es que digamos que estamos en contra de las instituciones, podemos hacer el trabajo dentro de una institución y fuera de una institución. Es mentira, hay quienes dicen que si uno está fuera de la institución estás perdido, que necesitas estar en algún lugar. No es cierto, el ser está dentro. Vamos a volver a la Edad Media, señores, cuando se nos decía tenemos que ir en el siglo III, cuando se hizo el concilio de Constantino, que se le dio forma a la institución eclesiástica para todos. Ahora sí, si no es a través de la iglesia, tú no vas a tener la salvación. Cuidado, si no estás dentro. Y entonces se les dijo a todos los gnósticos de ese tiempo, se les dijo, ¿saben qué? Paganos. Y se los quiso quemar luego en las hogueras. Ahora ya no hay hogueras. Dentro de la gnosis, entre diferentes instituciones se está haciendo eso, se está quemando psicológicamente a los que dicen no es necesario estar en una institución, uno puede hacer su propio trabajo. Condenado te vas a quedar.
Los que están fuera de bajo mi régimen están condenados, fracasados. Señores, el peor fracaso es cuando uno no muere sobre sí mismo. Ese es el peor fracaso. Dentro o fuera, si uno tiene valor y fortaleza, puede hacer el trabajo. Claro está que si estamos dentro de un grupo, nos animamos más, es más fácil y como que no nos ponemos propósitos. Yo aconsejaría al principio que si uno quiere hacer el trabajo, busque hacerlo en algún lugar o dentro de algún lugar que nos dé la facilidad de fortalecernos. Pero eso no significa que si yo algún día no puedo estar, o en mi ciudad no hay gnosis, no hay profesor, etcétera, yo ya estoy condenado. No, señores, usted estará en su ciudad, siga haciendo el trabajo en la medida que uno pueda. O por último, conviértase en un misionero o en un profesor gnóstico y empieza a difundir la enseñanza y haga un grupo. ¿Por qué no? Entonces, estar o no dentro no es lo importante. Lo importante es nuestro trabajo interno. Y repito, para iniciar, siempre necesitamos de un pequeño grupo en algún lugar. No nos queda muchas veces de otra. Pero eso de que porque ya no estás dentro de un grupo, estás condenado, bueno, señores, eso es muy de la época medieval para manipular y ciertos intereses económicos. Tristemente así es. Y así se manejan muchos. No estamos mencionando nombres ni criticando a nadie, simplemente nos remitimos al trabajo. Lo que cada uno haga, cada uno sabrá en su corazón lo que debe o no debe de hacer. Pero eso de que por ahí andan diciendo de que si no está uno dentro de una institución no vas a poder hacer el trabajo, que los maestros de lo interno no están contigo, señores, eso es un metemiedos. El karma es otro metemiedos que se usa para que uno dependa o sirva a otras personas. El trabajo es el trabajo y uno tiene que dejarse regir por su corazón. Lo que su corazón a uno lo dicte, hay que escucharlo. Y si tenemos que estar en una institución o bajo cierto lugar porque nos está ayudando, pues hay que estar en donde nos esté ayudando y punto, no complicarse más la vida. Así de simple. Pero cuidado con los metemiedos, cuidado con que eso que nos dicen es que te vas a ganar un karma duro, si tú esto, si tú lo otro. Miren, karmas tenemos a rebosar. Porque tenemos defectos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pones a hacer obras buenas, morir en el ego y dejar el miedo. El miedo es del ego. Hay que trabajar con voluntad y fortaleza en este camino. ¿Cómo podríamos hacer un día consciente para que los yoes no se escondan? Desde el corazón, dicen, puede trabajar en pareja, dicen desde el corazón es suficiente, ¿no? Cierto, la gnosis está en el corazón de cada persona, así es. ¿Cómo podríamos hacer que un día consciente para que los yoes no se escondan? Bueno, ya lo hemos dicho, creando esa luna psicológica a través de la autoobservación. Aquí hay un punto importante, no desfallecer. Roma, como dice el dicho, no se construyó en 3 días o en 2 días. O sea, hay que estar siempre alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Y ¿saben qué? El tercer peor enemigo, habíamos dicho amor propio. ¿Y saben cuál es el tercer peor enemigo que tenemos? La autoconsideración. Porque cuando cometemos un error y hemos estado trabajando sobre ese defecto, luego nos viene el sentimiento del fracaso. ¿Saben por qué a veces nos cuesta aceptar el fracaso? Porque no queremos reconocer el error y nos autoconsideramos y nos derrotamos. La autoconsideración. Entonces, matar la autoconsideración duele a veces más que el amor propio. Porque podemos sacrificar muchas cosas, pero es cuando decíamos sacrificar el dolor, no estamos dispuestos a sacrificar el dolor. Yo diría, no, pues si yo no quiero sufrir,
veamos, pues entonces, si no quieres sufrir, no te autoconsideres. No, pero ¿cómo no me voy a autoconsiderar si me hicieron esto, si me hicieron lo otro? Sacrifica ese dolor. Sacrifica el dolor de ese sentimiento de injusticia. Empieza a liberarte de ti mismo. Entonces, si queremos tener un día consciente, hay que empezar a trabajar sobre estos 3 primeros aspectos: continuidad de propósitos, sobre nuestro amor propio y sobre el derrotismo. Autoobservación para crear esa luna psicológica, esa continuidad, ese eje, ese centro de gravedad que está puesto ya no en la personalidad. Es que claro, hay mucho que ya se ha hablado en otros temas. La personalidad, si yo tengo mi vida puesta en la personalidad, en el dinero, en la ambición, en la belleza, en la apariencia, obviamente que voy a sufrir mucho. Cuidado, cuando digo que tengo puesto mi centro de gravedad en esto, no significa que yo no tenga que vivir equilibrado, no significa que yo ya no necesite dinero para comer, claro que voy a necesitar. No significa que voy a vestir todo desaliñado, no, tengo que vestir de forma correcta, por respeto a mis semejantes. No significa que ya no me voy a bañar, tengo que bañar todos los días, ¿no? Más cuando hace calor. Pero digo, no, yo ya, esas cosas para mí no, me dejo barba larga, así todo medio, así como tipo gurú. Pues no, señores, ¿qué es? Vivir conforme a nuestra época, de acuerdo a las leyes de nuestra época, pero ya no es mi sentido de mi vida, ¿me entienden? Ya no es mi eje es la conciencia. Y si hoy tengo o no tengo, pues ni modo, pero mi punto es, mi enfoque es otro, ¿me entiendes? Ese es mi centro de gravedad, eso es muy importante. No sé, de los que estamos aquí, ¿alguna pregunta sobre todo esto que se está hablando esta noche, el día de hoy? Entonces, a crear esa luna psicológica, ese centro de gravedad, ese es nuestro primer paso. Y sin saber vivir en el filo de la navaja, ciertamente, cosa que no es fácil. Sí, pues ahí mismo ustedes ya saben. Es como vivimos todo el día en eso. Y si se desliza un ego, ni modo, tenemos que observarlo, no conformarnos y en la noche hacer nuestra meditación sobre la muerte de ese defecto. Y así cada día. Queda de otra. Si no tengo paciencia, voy a dejar este trabajo. Pero si tengo la suficiente tenacidad, voy a lograr. Y pasar esas crisis no es fácil. ¿Ustedes creen que tanto mi persona como mi esposa, después de tantos años de dar la gnosis, llegar el día de hoy, poderles hablar sobre estos temas, no es fácil para nosotros? Muchos procesos, muchas ilusiones, muchas desilusiones dentro de incluso a veces de instituciones. Comprender que no es la forma, sino es el fondo. ¿Cuántas almas a veces entraron en instituciones y luego se desilusionaron de los líderes? Porque nosotros, los que damos la enseñanza, somos igual que todos, llenos de defectos. Pero claro, ustedes nos ponen como en un pedestal allá arriba. Y cuando ven que cometemos errores también, abandonan la enseñanza diciendo la enseñanza era un fraude. No, señores, el fraude somos nosotros, los humanos. El fraude somos los que a veces damos la misma enseñanza, desafortunadamente. Pero bueno, no dejamos de luchar para no darnos por vencido. Y pues esa experiencia que hemos adquirido a través de los años, transmitírselas a ustedes, a los que nos ven también por internet, y decirles, estén en donde estén, no se fijen tanto en los demás, no se fijen en los líderes, fíjense en su ser, en su ser interior, y sigan a su ser interior, no sigan a los líderes, no nos sigan a nosotros, los que damos la enseñanza, que nada valemos, hoy estamos, mañana no, lo que importa es el ser de cada uno de ustedes. Y que bueno, nosotros somos como un instrumento de transmisión de una enseñanza que cada uno tiene que vivir. No significa que yo no me tenga que esforzar y en mejorar y en corregirme, eso no cabe duda. Ojalá que todos los misioneros, todos los profesores, todas las instituciones,
todos nos esforzáramos en ser mejores y no estar engañando a los pobres estudiantes, no estar extorsionando, metiendo miedo. Hay que liberar a las almas, no encarcelar a las almas. Hay que liberarse del estado interior en el que nos encontramos. Y hacemos un llamado a toda la comunidad de la enseñanza, de la misma gnosis, a que hagamos esto. Liberémonos de nuestro peor enemigo, que son nuestros propios defectos. Bueno, muchas gracias, que pasen muy buenas noches. Muchas gracias.